A Puerta Abierta llega hasta sus hogares cada domingo para acompañarlos y ofrecerles un acercamiento a la realidad boliviana y del mundo. Revisaremos la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera, que visitó Viacha en La Paz y posteriormente estuvo en la ciudad de Sucre para conmemorar la efeméride del departamento de Chuquisaca. Finalmente cerraremos el programa y estaremos con el doctor Álvaro Méndez para hablar sobre las relaciones económicas de China con el mundo. El bienestar familiar es una prioridad de Estado y una responsabilidad conjunta como sociedad. Ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar. En el marco jurídico existen términos que debemos conocer para entender la aplicación de las leyes en nuestro país. Conozcamos la diferencia entre código y ley. La Constitución Política del Estado, que define los derechos más importantes de los ciudadanos y ciudadanas, se materializan a través de códigos que sancionan y que definen cuáles son los derechos y a la vez los protegen. Y los códigos por lo general son de forma amplia una regulación de esos derechos. Mientras tanto, la ley generalmente regula una rama o una sección de una parte del derecho positivo, por lo tanto tiende a ser mucho más particular. Las familias se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa y se unen por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco, por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas. El antiguo código no estaba acorde en la armonía de la nueva Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado establece un régimen de protección a las familias y proclama en el artículo 60 inclusive el interés superior del niño adolescente dentro del núcleo familiar. Entonces, obviamente, había la necesidad de que se pueda armonizar, compatibilizar con los principios que emana la Constitución Política del Estado. Pero aparte reconocer a la familia como el núcleo de la sociedad y no solo encasillar a la familia como la forma tradicional de la familia monoparental, que era padre, madre, hijo, sino también reconocer a muchas otras familias que antes no eran reconocidas como tal, que nosotros sabemos que existen. Por ejemplo, una madre con hijos pero que no existe el padre, que igual es una familia, o los abuelos con el nieto, que por esa razón no están los padres, igual es una familia. El Código regula los derechos de las familias, las relaciones familiares, los derechos, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna. Uno de los principios fundamentales incorporados por efectos de la Constitución es el principio de interés superior del niño adolescente frente a cualquier otro interés. También están los principios de igualdad, de equidad, de género, de transparencia. Es la prioridad del Estado proteger a la familia. Está la solidaridad que debe haber entre los miembros de la familia para lograr adelante sus objetivos comunes o objetivos de algún miembro de la familia que debe ser apoyado por el resto. Todas las familias bolivianas tienen derecho a vivir bien, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda digna, a la capacitación y formación, a expresar su identidad y cultura, a la vida privada, a la autonomía, igualdad y dignidad sin discriminación, a la seguridad y a la protección, a la participación e inclusión, al descanso y recreación familiar, al reconocimiento social. El Código de las Familias debe ser garantizado por los jueces de familia que están vigentes en todo el país, que son los que administran esta jurisdicción en específico, y los jueces de familia son los encargados de conocer tanto los procesos ordinarios como los procesos extraordinarios, que son los dos tipos de procesos que hoy tenemos, a diferencia de antes que teníamos diferentes procesos. Y
A la vez es el Estado, desde sus diferentes niveles, que tienen que generar diferentes medidas de política pública para que estos derechos se efectivicen sin necesidad de llegar a la vía jurisdiccional. Las familias que no estén bajo la responsabilidad de la madre, del padre o de ambos y que estén integradas por diversos miembros de ella, gozan de igual reconocimiento y protección del Estado. Hay una ruptura con la anterior visión monoparental excluyente que dejaba a muchas familias fuera del foco y de la protección del Estado. En los componentes referidos al Código de Familia está lo que es la afiliación, lo que va a ser también el registro de uniones libres que están implementados y actualmente en funcionamiento, pero complementariamente se ha desarrollado toda la integración del sistema del registro civil, que es administrado por el CERECI, con el sistema biométrico. La ley prioriza el bienestar de la familia. Para este fin se establece: la filiación del hijo o hija puede realizarse desde el vientre, siendo esta a simple indicación de la maternidad o paternidad. Se establece la libre elección del orden de apellidos, tomándose como primero y segundo apellido. En el tema de la presunción de paternidad es un gran avance. Creemos que esto va a posibilitar garantizar esta asistencia que se tiene que tener con los hijos. El tema también del acceso para el registro de las uniones libres indudablemente favorece a la pareja. Se reconoce el matrimonio y la unión libre como instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia. El antiguo Código de la Familia reconocía que el hombre podía casarse a partir de los 16 años y la mujer a partir de los 14. Hoy el Código de las Familias dice que el matrimonio solo es posible a partir de los 18 años, para el hombre y para la mujer, y que de 16 años excepcionalmente con permiso de los padres, pero para ambos. Se dan 3 tipos de desvinculación o divorcio: tramitado ante la notaría de fe pública siempre y cuando no existan hijos ni patrimonio ganancial y se dé por mutuo acuerdo; contencioso; y de mutuo acuerdo ante la instancia judicial correspondiente. Lo más llamativo es de que hemos dejado de generar una excesiva burocracia en la tramitación, por ejemplo, de los procesos de divorcio. O sea, si ya no hay esa voluntad de mantener un matrimonio en una familia, puedes disolverse con 2 audiencias. Una audiencia conciliatoria, si no se llega a un acuerdo, se les da un plazo de 3 meses para que, obviamente, en ese plazo de 3 meses se pueda disolver. Pero más allá de ellos, también se incorporan algunos institutos de protección, fundamentalmente de los cónyuges y de los hijos. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta los 25 años, procurando la formación técnica o profesional, siendo el monto menor de 20% del salario mínimo nacional, el cual debe ser depositado en una cuenta bancaria. Ante el incumplimiento se podrá establecer la retención del salario. La obligación de pagar la asistencia familiar solo recaía sobre el cónyuge que ha sido denunciado o el padre, por ejemplo. Hoy esto, cuando es totalmente insolvente, puede recaer sobre los padres, puede recaer sobre los hermanos, dependiendo del mejor criterio que tenga el juez. En caso de que los padres, la familia sea muy solvente. Nosotros hemos establecido una autonomía del Código de Familia, es decir, si tiene su parte adjetiva y su parte procedimental. Hay jueces especializados. Esos jueces van a seguir un procedimiento en familia, no van a aplicar procedimiento civil, penal o de otra índole, solo exclusivamente van a aplicar ese procedimiento que está establecido. Quiere decir que ya no se acude al derecho procesal civil, sino que el derecho de familia tiene su propio procedimiento, que son los que aplican los jueces. Este es el segundo libro y por lo tanto es un código mucho más completo y por lo tanto mucho más garantista. El conocimiento de la ley no solamente debe ser de carácter obligatorio de los jueces y de los abogados. Estos códigos son libres de venta, entonces mínimamente el ciudadano tiene, yo entiendo, la obligación de leer, orientarse. Debemos cada vez trabajar en el marco del espíritu del código
donde entre el hombre, la mujer, los hijos, los abuelos, o cual sea la forma en que se compone la familia, debe primar respeto a los derechos del otro, debe primar respeto a los derechos también que tienen las otras familias, y debemos aportar todos nosotros a intentar ser buenos ciudadanos, generar valores al interior de las familias, no forzar relaciones que ya no tienen un objetivo en común, y acudir a las instancias jurisdiccionales solo cuando correspondan, ¿no? Al regresar visitaremos el departamento de La Paz para luego trasladarnos hasta la ciudad de Sucre. No se aparte, siga con nosotros. El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo en la comunidad de Toncopugio del municipio de Viacha para entregar 90 viviendas. Esta misma semana se trasladó hasta Chuquisaca para rememorar el primer grito libertario de América y el aniversario departamental. Viacha, La Paz, con más de 40.000 habitantes. Se encuentra a 38 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente a 1 hora y media de viaje. Nanaka kamasip hayatna kamasiyatwa istet champart asiprit kom urakit chikit kot champart asinha uka lord asit yakapanaga aturak atut asit kot atuitrak kot rux asit kom akapisuk kam lakachirak kot umam chaks asit kom kisarna kap hayat. Así nomás en adobes, pero no teníamos ni catre, nada de adobito nos hacíamos. Nosotros somos harto hermana, pucha, no había más antes nada. Ni agua, la pila, nada. Ahora sí ha mejorado mucho. El día de hoy estamos entregando ¿cuántos, mi hermano? 90 viviendas. Quiero decirles a mis hermanos que hay viviendas así, de 3 cuartos, otros de 6 cuartos, otro de 5 cuartos, distinto tipo de viviendas según la necesidad. Los cuartitos que nos han dado en los mejoramientos constan de un dormitorio, una cocina y un baño y un hallcito. Suerte tengo, pues es que tienes un hijo. Sí, tengo así un módulo pequeño. Vivienda social del gobierno es esta. Construimos conjuntamente la alcaldía, conjuntamente los dueños y el gobierno que pone su platita, construimos juntos. Unas viviendas sociales, ¿no? Es la renovación, ampliación y mejoramiento de viviendas, entonces son construidas por nuestras propias manos, no la mano de obra, entonces en lo cual la agencia nos han dado los materiales disponibles que ellos nos han dado para trabajar. Todo esto ha costado 4.200.000 bolivianos, pero cuando uno ve desde el cielo, y Dios está viendo desde el cielo, casita nueva, casita nueva, casita nueva, casita nueva, vida nueva, alegría nueva para las familias ahora en nuestras comunidades aquí en Viacha. Ahora la gente y mis beneficiarios especialmente estamos muy alegres en esta comunidad. Vicepresidente Kumaraki, Takpacha, trabajo na kaparo kana karona, wala gratista. Sucre, Chuquisaca, con más de 300.000 habitantes. ...1809, 25 de mayo... ...los hermanos Sudáñez... ...al igual que grandes hombres y mujeres... ...criollos... indígenas, campesinos, hicieron la primera acción en contra del Estado y el orden de cosas que imponía la corona española.
Estamos aquí, con cariño, con respeto, con admiración, para rendir homenaje a los héroes de Chuquisaca y de Bolivia. Estamos garantizando la base material del desarrollo de Chuquisaca del siglo XXI. Y son los chuquisaqueños, sus líderes, sus intelectuales, sus estudiantes, sus dirigentes sociales, los que tienen que diseñar ese camino que convierta a Chuquisaca en la siguiente década en una de las economías más prósperas de Bolivia. Por ello, como gobierno departamental de Chuquisaca, del 2010 al 2017, brevemente informarles, hemos trabajado con proyectos y con obras por encima de los 3.000 millones de bolivianos para el departamento de Chuquisaca en los 616 proyectos que hemos trabajado como gobierno departamental. Han pasado 208 años de haber quebrado y rajado una campana de oro. A los valientes de 1808, nuestro homenaje, nuestra admiración y nuestro compromiso de seguir sus pasos. Procede con el encendido del fuego de mayo en la torre de la Basílica Menor de San Francisco. Nuestros hermanos y hermanas, que les rinde el homenaje con esa vestimenta tan típica de la cultura y ampara, haciendo flamear la bandera chuquisaqueña, la tricolor boliviana. Al regresar tendremos como invitado al doctor Álvaro Méndez. Él es experto en relaciones internacionales para conocer más acerca del creciente relacionamiento económico de China con el resto del mundo. Profesor, el rol de China ha cambiado en los últimos años. De ser un país pobre en la década de los 60 y 70, ha tomado un rol primordial en la economía internacional con inversión y comercio. ¿Cómo ha logrado superar esa crisis China y ser protagonista de la economía mundial? Yo creo que la China nos da un ejemplo muy importante de la importancia de la disciplina, ¿no? Y de la planificación. Ellos se volvieron parte de la Organización Mundial del Comercio en 2001. Pero para eso se prepararon durante 10 años, específicamente con un plan claro. Entonces tenían claridad a largo plazo, ¿no? Eso fue muy importante. Y también la disciplina del Estado, que salía de un momento de una situación muy difícil también en China, donde pasaron 100 años de humillación, y la China también, yo creo que le ayudó toda esa experiencia y todo ese legado histórico a trazar una estrategia clara hacia el futuro, ¿no? Profesor, la crisis económica mundial ha atacado al sistema capitalista, pero China ha sabido sobrellevar y mantiene su dinámica de inversión. Hay un claro ejemplo de la inversión en el mercado interno. Este es un ejemplo de que la inversión pública está generando desarrollo económico. La tasa de crecimiento china ha sido afectada bastante, ha disminuido. Lo que pasa es que después de tener unas tasas de crecimiento de 11%, el 6 pues todavía parece alto, pero es un cambio bastante fuerte. Es decir, China al participar en la parte mundial de conexión de negocios y de la economía mundial no está liberada de todas las dinámicas que están pasando. Claro, China ha tenido que invertir mucho más en su propio país, también porque el público lo exige, ¿no? La gente quiere tener una mejor vida, los trabajadores quieren tener mejores condiciones, por eso también cada vez es más difícil para China poder conseguir trabajadores que trabajen por algo tan barato como lo hacían antes, ¿no? China ha perdido un poco ese espacio en el mercado internacional de proveer mano de obra a precios muy bajos, ¿no? ¿Por qué China mira hacia otros continentes como África? Yo creo por varias razones. Hay razones históricas, pero también porque ellos quieren expandir su cultura, pero también la necesidad para poder crecer, ¿no? Entonces África tiene una riqueza increíble en términos minerales, en términos de capital humano, América Latina de igual manera.
Entonces creo que nosotros tenemos todo lo que ellos necesitan para un crecimiento importante que quieren lograr en el futuro, ¿no? Por eso cualquier incidente en China que ataque a la economía tiene un impacto también en América Latina. Nuestra región se ha desacelerado bastante porque hay menos demanda por materias primas, etc. Entonces eso también es importante. Se habla de las rutas, la ruta de la seda. Sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Claro, por supuesto. Esa nueva ruta de la seda de la que se habla es una ruta en donde China va a ser el líder comercial en todas partes del mundo, no solamente Europa, África, sino poder estar conectado a todas partes del mundo, como América Latina. La cuenca del Pacífico es cada vez más importante. La ruta de la seda no incluía a América Latina al comienzo de la historia, cuando la tenían, pero para ellos esto es muy importante porque es como un regresar a la historia importante de la China, donde ellos eran un actor muy importante en términos de comercio, en términos de influencia política. Esto tiene su legado en esa parte histórica, y esta nueva parte es volverse el líder del comercio mundial en una nueva etapa en donde los líderes que han existido hasta el momento están en crisis. El Reino Unido, Estados Unidos. Entonces para China también esto es una oportunidad de expandirse, una ventana de oportunidades también, de poder tener una marca mundial, de poder tener un legado que impacte la región. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver una China creciente, más emergente, más experimentada de también cómo lidiar con los mercados extranjeros, porque va a pasar una etapa de amistad también a volverse prestamista, inversionista. Entonces, va a tener que defender sus intereses fuera de su territorio, y eso en términos de interés nacional es importante porque explicará de pronto por qué China va a estar más pendiente de lo que pasa en otros países para poder proteger también sus propios intereses, obviamente. Y hablando también de esta inversión, de la inversión china, se caracteriza por la no injerencia. ¿Cuál es la diferencia con el crédito occidental? Fundamental es que el crédito occidental siempre requería cambios internos en las dinámicas de los países, reformas estructurales. Entonces decían, si usted reforma, le damos dinero. El cambio de China es que no se pide ese cambio estructural en los países que reciben dinero de la China, y eso es muy importante y se hace muy popular esa ayuda, porque al no pedir cambios hace mucho más atractiva esa ayuda. Y hay muchos países en el mercado del sur global que no tienen acceso a los mercados internacionales. Por ejemplo, Argentina hasta hace poco tenía unas calificaciones malísimas, nadie le prestaba a Argentina por temor a que no pagara, ¿no? China se convirtió en un prestamista, en un colaborador de los que no tenían el crédito normal. Y para muchos países en África, en América Latina, eso se volvió algo muy popular y algo muy atractivo, ¿no? Venezuela es un caso importante, por ejemplo, en el cual nadie le estaba dando financiamiento y China sí lo pudo hacer. Claro, muchas veces atado a un colateral, ¿no? En ese sentido, en Venezuela el petróleo. Y el impacto después de varios años de tener esos préstamos y esa ayuda financiera es que los chinos obviamente tienen que recuperar ese dinero, relacionado con la pregunta anterior, que es su responsabilidad con la gente de China, porque esa plata obviamente tiene que llegar nuevamente al gobierno chino, ¿no? Inicialmente los estudios indican que la mayoría de las inversiones chinas tienen que ver con infraestructura que esté relacionada con sus productos que necesitan en su país, es decir, puertos, autopistas. Entonces, algunos críticos de China dicen que su inversión no es realmente inversión, sino es simplemente facilitar sus rutas de salida de sus productos, ¿no? En eso se ha visto muchísima inversión en ese sentido, una infraestructura por parte de ellos. Y entonces le corresponde a los países de la región también tener un impacto fuerte y negociar de una manera adecuada cómo se puede aprovechar ese interés en los recursos naturales. Por ejemplo, estamos hablando del tren que uniría el Atlántico al Pacífico a través de Bolivia, es una de las rutas. Es muy importante que los gobiernos de Brasil, de Bolivia y de Perú tengan muy claro que esto no sea una autopista para sacar productos de materias primas, sino que sea una oportunidad de desarrollo local, ¿no? Para nuestros países. Eso es muy importante. ¿Cuál es la perspectiva de Latinoamérica entonces en este contexto y principalmente de Bolivia? La perspectiva de Latinoamérica con China ha sido positiva en general. Creo que ya después de varios tratados de libre comercio hay un poco de decepción porque se esperaba más. Por ejemplo, Chile, Perú, que fueron los dos primeros innovadores con el tratado de libre comercio con China, esperaban que su economía se diversificara más. Chile y Perú, la mayoría de sus exportaciones a China son puras materias primas. Claro, unos beneficios inmensos a corto plazo, pero no necesariamente a largo plazo.
Otros países como Costa Rica también firmaron un tratado de libre comercio con la China en 2014. Eso le ha dado esperanza a algunos países y creo que también es bueno, sobre todo con el desinterés de Estados Unidos. Un caso interesante en ese sentido es el caso mexicano. ¿Por qué? Porque México siempre se ha visto muy ligado a Estados Unidos. Con los cambios que están pasando en la política norteamericana, México por primera vez va a empezar a tener que mirar hacia China. Siempre lo ha mirado, pero de una manera de competitividad, no de socios comerciales. Entonces, en ese sentido, creo que China, con el abandono de Estados Unidos, también puede tener una oportunidad importante de acercarse a otros países como México en la región. Pero nuevamente enfatizo que es muy importante que nuestros países piensen que la estrategia que tienen con China sea clara, ¿no? Para que beneficie a nuestra región a largo plazo, ¿no? Eso me parece clave. Pero entonces es importante pensar que cualquier actor externo que esté protegiendo su interés nacional puede llegar a comportarse de manera inadecuada, si podemos decir así, al tratar de recuperar su dinero, al tratar de proteger a sus propios medios y sus propias inversiones, obviamente. Entonces hay una perspectiva interesante, hay una experiencia mixta. La experiencia tan negativa que hemos tenido con Estados Unidos le da a la experiencia china algo también más positivo, pero tenemos que tener cuidado. En mi opinión es importante tener cuidado, sea Estados Unidos, sea el Reino Unido, sea Europa o sea China. Creo que a veces nos falta prepararnos y protegernos más a nosotros mismos. Parte del problema es nuestra falta de comunicación y regionalismo es bastante débil, ¿no? A veces tenemos más tensiones que puntos de cooperación, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿China es un socio de Bolivia? Cada vez más importante. China le interesa muchísimo las materias primas que existen en Bolivia. La última materia prima que les ha interesado mucho es el litio, que les ayuda a fabricar baterías muy importantes de tecnología. Indudablemente Bolivia ha empezado a hacer eso. También el gobierno boliviano ha hecho esfuerzos desde el comienzo de la presidencia del presidente Evo Morales de vincularse con China, porque para Bolivia era muy importante tener una agenda clara de desarrollo, ¿no? Desde comienzos del siglo XXI. Y eso ha sido clave. Existe una importancia en esa relación, creo que cada vez va a ser más importante. China no es el socio comercial más importante de Bolivia, pero eso lo dije de otros países hace unos años y en años se convirtió en el socio más importante de Bolivia. Algo que pasó hace poco, a Bolivia le dieron membresía en el Banco de Desarrollo Asiático, una membresía no regional. Me parece que todo puede indicar que Bolivia es alguien muy importante para China y de igual manera también para Bolivia poder tener esa relación con China, que sea una relación de apoyo y de confianza, pero también teniendo en cuenta que cada uno tiene que proteger su interés nacional. Eso me parece algo que a veces no hacemos como deberíamos hacerlo. Las posibilidades económicas que nos brindan las relaciones internacionales creadas por nuestro Estado son fundamentales para la productividad del país. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y que tenemos una cita el siguiente domingo.